Ahora la entrevista de la jornada, que es con Álvaro Viviano, diputado por Montevideo del Partido Nacional. Álvaro, bienvenido a TV Ciudad. Un gusto estar acá nuevamente, en una nueva función, pero siempre es un gusto estar acá. Es cierto, porque ha habido funciones muy diversas en los últimos años. Vamos en un rato a hablar un poco de esa experiencia a distintas bandas. Pero ahora lo parlamentario llama, o lo que está pasando en el Parlamento, y si bien no es un asunto exclusivamente vinculado a la Cámara de Representantes, me interesa de arranque pedirle una visión de lo que se está discutiendo. Hace bien poquito escuchamos una declaración de la bancada del Senado, del Frente Amplio, con respecto a las explicaciones que dio la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, luego de la comunicación telefónica que tomó Estado Público, que se viralizó la semana pasada. Desde el oficialismo, Gustavo Penadez, senador del Partido Nacional, expresó su satisfacción con las explicaciones que hoy dio ante las personas que coordinan las bancadas. En el Partido Colorado se expresa algo similar. El Frente Amplio entiende que esas explicaciones son insuficientes. Más allá de que usted no estuvo en ese ámbito, ¿qué opinión tiene del hecho y de cómo se está manejando? Bueno, es una situación poco deseada, obviamente. Yo creo firmemente que nuestra vicepresidenta fue vulnerada en su buena fe, en sus buenas intenciones. En una situación personal que, bueno, la fue llevando a los efectos de tratar de alinear a una persona que, bueno, que ha demostrado tiene sus dificultades, que viene pasando por muy mal momento y eso de algún modo se arrastró a esa conversación. Pero insisto, me parece que nadie puede dudar de la integridad moral de Beatriz Argimón, ni mucho menos de que esta conversación, mala vida, de algún modo se inscribe en una suerte de auxilio y de ayuda a alguien que no está pasando por su mismo momento y que ha descargado toda una batería de situaciones que me parece que nada corresponden y que debían, en todo caso, circunscribirse al ámbito personal. De todos modos, bueno, habrá caminos de investigación. El Frente aquí está proponiendo llevar ante la Fiscalía estos hechos y, bueno, y ahí yo creo que se dirimirán las circunstancias del caso. Yo creo e insisto que, bueno, de ningún modo podemos poner en la lupa a una persona que por su historial y sobre todo por su calidad humana y por su moral ha estado toda la vida a las alturas de las circunstancias. Que una jerarca en una conversación de ese tipo exprese que puede ayudar a acelerar una gestión de cobro, ¿le hace bien a la política en el sentido de cómo la gente a veces mira la política con sentido crítico por supuestos vínculos que a veces facilitan gestiones que para una persona ajena al sistema político pueden ser más dificultosas o implican hacer la fila, como quien dice? Sí, es verdad. Yo tampoco creo que ese haya sido el centro de la conversación. Ni me imagino que haya tomado Beatriz un compromiso en ese sentido. Hay que tomar esa conversación en un contexto que es mucho más complejo de lo que uno lo supone. Y algunas de las expresiones vertidas ahí están enmarcadas en eso, a tratar de bajar los decibeles de una persona que indudablemente no está bien. Álvaro, usted integra, como lo conversábamos hace un ratito, la comisión especial que trata el proyecto de ley de urgente consideración en la órbita de la Cámara de Representantes. Yo miraba la agenda de hoy, estaba previsto que recibieran delegaciones del Banco de Previsión Social, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, del Congreso de Intendentes y de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Mucho trabajo, muy intenso, plazos acotados. En un sentido bien general para arrancar, ¿cómo viene dándose ese trabajo? Bueno, muy intenso, ¿no? Más allá de las instituciones oficiales que tradicionalmente comparecen a reafirmar los planteos originales de la ley o a intentar modificar lo que en el transcurso del camino se ha ido dando, uno recibe permanentemente, delegaciones de la sociedad civil, de las distintas corporaciones, de las gremiales que vienen a dar su punto de vista. Eso lleva un tema que a nuestro modo de ver transparenta el proceso de discusión de la ley, que ya ha tenido un enorme capítulo previo en el Senado, donde, bueno, a nosotros, particularmente los diputados de la coalición y también algunos diputados que integraron el Senado de la oposición en su momento, hemos ido despejando los grandes temas y yo creo que hay un camino andado. ¿A qué se refiere con senadores que integraron la bancada de la oposición en su momento? ¿Del periodo pasado? No. Diputados que hoy están integrando la Cámara de Diputados, como Sánchez, por ejemplo, que en el proceso de la discusión de la LUC estuvo en el Senado. Claro, hablamos de Alejandro Sánchez, el diputado del Frente Amplio. Sabini creo también. Es suplente en la otra Cámara, en el Senado de Mujica. Exactamente. Entonces ello, de algún modo, nos ha ido familiarizando mucho con los contenidos centrales en la ley. Obviamente que la Cámara de Diputados tiene su independencia, la Cámara de Diputados,
Incluso la coalición tiene sus mecanismos de trabajo y obviamente aquí no hay nada cerrado. Es una nueva dinámica de trabajo permanente en una ley que es compleja, que tiene más de 470 artículos, con capítulos muy variados unos entre otros, y eso, bueno, exige que mucha gente y muchas delegaciones vayan participando en sustanciar el verdadero fondo de la discusión. Acá no hay nada cerrado, dijo recién, y viene justito como frase porque me consta que mañana la bancada oficialista, es decir, la bancada de la coalición de gobierno, con integrantes de los distintos partidos, tiene reunión para hablar del proyecto de ley de urgente consideración a nivel de la Cámara Baja. Y hay quienes dicen, informan algunos medios hoy, el diputado Iván Posada del Partido Independiente, integrantes de la bancada de Cabildo Abierto, que debería abrirse el proyecto para eventualmente cambiar redacciones, quitar algún artículo que puede ser inconstitucional. ¿Están abiertos a que eso pase mañana? Sí. A ver, nosotros estamos teniendo reuniones permanentes. La de mañana es un poco la de afinar en el tramo final, porque ya venimos en una etapa donde, como bien decíamos recién, comparecieron a la comisión entidades oficiales, han venido un sinnúmero importante de delegaciones que han venido a plantear su opinión. Situaciones que se van planteando constantemente y algunas que obedecen a lo que tú dices, ¿no? O sea, algún error, alguna modificación que vaya surgiendo en este camino, que bueno, la instancia es para eso. Esta reunión de mañana es poco para ajustar los distintos niveles de dificultad que tenemos y acordar, obviamente, coalición que somos, una comparecencia unificada al día de que empecemos la votación en comisión. El diputado Posada del Partido Independiente particularmente se refirió al artículo 342, que tiene, entre otras cosas, que ver en una de sus incisos, digamos, con la posibilidad de reasignar recursos humanos, personal en distintas, oficinas públicas, dependencias, organismos estatales. Y entonces, como la redacción involucra entes autónomos y servicios descentralizados, Posada entiende que eso no es constitucional porque debería ser votado por mayoría especial de 2/3, lo que no podría estar dentro de una ley de urgente consideración. No sé si usted ha estudiado ese artículo en particular, ¿comparte esa visión? Comparto esa visión, puede ser un motivo de cierta vulnerabilidad de la ley. Yo creo que, bueno, si en definitiva los demás compañeros coinciden en ese análisis y siempre y cuando, insisto, no estemos poniendo en riesgo la ley, me parece que es una circunstancia a tener en cuenta y valorar. Esa como otras que hemos observado, de algunas referencias eventualmente a algún artículo que no corresponde, situaciones que se pueden haber escapado. Como insisto, esto es un trabajo muy arduo, muy complejo, son muchos artículos, puede haber circunstancias que se hayan escapado del Senado, otras que puedan estar mejorando la redacción y bueno, nosotros no nos vamos a amputar esa chance ni esa posibilidad. El proyecto de ley es muy extenso, simplemente por tomar algunos otros artículos que han generado debate. El artículo 11, que en un momento, en un pasaje, establece que obstaculice, agravie, insulte o afrente por palabras, escritos o hechos a un funcionario policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena que puede ser hasta de 1 año y medio. Esto ha generado múltiples discusiones. Por ejemplo, Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión a nivel de las Américas, fue una de las personas que desde la comunicación hizo objeciones. Hoy se sumó un cuestionamiento similar de la Sociedad Interamericana de la Prensa, con sede en Miami, que dice que esa redacción sobreprotege actuaciones policiales y llama a quienes legislan a ser fieles a las tradiciones democráticas y de libertad de expresión de Uruguay, quitando el artículo. ¿Usted qué visión tiene de ese artículo en particular? Bueno, yo me he estudiado con detalle las observaciones que han planteado no solo los organismos vinculados a la prensa, sino algunos otros que han surgido. Yo creo que puede haber algún elemento ahí. Primero que se está, me parece que dimensionando y dándole un sentido que el artículo no tiene. Me parece que el artículo que está buscando es un mensaje para, bueno, fortalecer la acción policial. Puede haber alguna interpretación errónea, no tanto en los verbos nucleares de la norma, sino bien de los medios. Ese es uno de los elementos que va a estar mañana seguramente en la discusión con los compañeros. Me parece que el artículo no se va a quitar, pero si es viable alguna solución que mejore su redacción y además comprenda algunas de las críticas que ha tenido, yo creo que estamos abiertos a poder recorrer ese camino. Dijimos al comienzo de la entrevista, Viviano, que íbamos en algún momento a hablar de su trayectoria previa a este momento en la Cámara de Representantes. Fue edil por Montevideo,
en la Junta Departamental de Montevideo entre los años 2005 y 2015 por el Partido Nacional. Además, también fue director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, durante parte del periodo anterior, y en este momento está trabajando en el Parlamento. Me interesa reservarle un par de minutos al INISA y a la minoridad infractora como tema. ¿Qué le dejó esa experiencia trabajando en tiempos de la gestión de Gabriela Fulco, que estuvo al frente del organismo en el gobierno anterior? Bueno, es una etapa muy linda, en un organismo muy difícil, muy complejo, pero donde pudimos participar de algún modo en la etapa gestacional del organismo, ¿no? Donde se sancionó la ley, empezó a funcionar como un organismo descentralizado. Antes esas competencias eran del INAU. Eran del INAU, que se las otorgaba a una comisión desconcentrada, que no tenía las mismas facultades y la autonomía que tiene el organismo, donde puede desarrollar otro tipo de mecanismo de trabajo, donde puede desarrollar programas autónomamente y donde, bueno, asume mayores competencias. Yo creo que esa etapa en proceso es muy buena. Yo creo que incluso ha impactado positivamente en la estadística criminal que en materia de adolescentes hoy tiene el país, y sin perjuicio de entender de que falta mucho de lo programático, falta mucho de lo locativo, falta mucho sobre los mecanismos de actuación, tanto en privación como en no privación de libertad. Me parece que va en un camino positivo. Eso, a mi modo de ver, también tuvo mucho que ver con los cambios que tuvo en la norma. Si nosotros nos remitimos al proyecto inicial que entró al Senado, dista mucho de lo que ingresó a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un proceso muy rico de discusión donde pudimos convencer a los legisladores de que el camino de algún modo era otro, que no era el que en principio ingresó al Senado, y pudimos modificar normas que iban a tener notoriamente mucho impacto en los procesos de resocialización adolescente. Y eso tiene mucho que ver con un bagaje que uno va y una experiencia que va adquiriendo en cómo percibe de adentro la realidad de la criminalidad adolescente, que le permite, bueno, tener un escenario mucho más amplio, mucho más abarcativo, una sensibilidad peculiar con lo que son esos procesos que nos han permitido transformar muchas de las normas que vinieron inicialmente en un producto mucho mejor que en definitiva entró. Ahí se plantea un tema que es muy interesante. En un país que tiene un crecimiento sostenido de la población carcelaria adulta, o sea, mayor de 18 años, se constataba, por lo menos en el segundo semestre del año pasado, lo decía Fulco en distintas entrevistas, una disminución de la cantidad de personas menores bajo medidas de privación de libertad. ¿Cómo hay que entender eso? Y bueno, requiere un análisis de fondo. Yo te agrego otro dato. Yo creo que la población adulta va en un proceso ascendente hoy. Hay informes de comisionado parlamentario que anticipan de que al final... La vuelta del hacinamiento. De que al final de este año podemos llegar a los 13.000 presos. Es un fenómeno notoriamente complejo. Pero a nivel adolescente, una realidad distinta, una realidad diferente. ¿Qué converge? Bueno, yo creo que primero converge un elemento que no es menor. En la lupa hoy no están los adolescentes. Si nosotros nos vamos a 7, 8 años atrás, la lupa de la sociedad toda y también del sistema político estaba puesto en los antecedentes, en los adolescentes. En donde además hubo iniciativas de corte muy profundo, que tú recordarás y recuerda la gente, que afectaban hasta la edad de imputabilidad además. Sí, la consulta popular de las elecciones del año 2014. Exactamente. Hoy el foco desapareció, entre otras cosas porque el foco de la gestión fue otro. Hace unos años vos tenías 900 ingresos y 1.000 fugas que se daban en forma permanente, lo que generaba al sistema un estado de inestabilidad tremenda, y eso se impactaba nuevamente en las estadísticas criminales. Hoy no. Yo creo que hay una gestión diferente, una gestión más ordenada. Hoy son pocas las fugas que tenés, hay programas mucho más específicos para trabajar. Me parece que en el último año hubo un impulso muy importante a las estrategias no privativas de libertad, de darle contenido, de darle mecanismos de actuación que permitan de algún modo elaborar el delito desde otro punto de vista, y a mi juicio está impactando. Que hay casos sonados que obviamente sensibilizan y generan a veces una visión diferente a la que yo te estoy sosteniendo, bueno, creo que sí. Ahora, el aumento de la tasa de internados en institutos de adultos, la tasa de criminalidad, que notoriamente avanza en el número de asesinatos, homicidios, rapiñas y demás, como que no condice
con la realidad que hoy el mundo penal adolescente por alguna manera tiene, y si vamos a las cifras, hoy son 280 adolescentes los que están internados en centros de A ver si entendí bien, capaz que no disminuyeron los delitos, digo capaz porque no sé si va por ahí, protagonizados por personas menores, pero sí hay mecanismos que hacen que haya menos personas menores bajo medidas de seguridad. Sí, yo creo que ¿O disminuyeron los delitos? Yo para mí ha disminuido la comisión de delitos por parte de adolescentes. Eso ya es otra cosa. Para mí ha disminuido Bien. la comisión de delitos por parte de adolescentes. Vos vas a la estadística también interna y se visualiza en la reincidencia. En la reincidencia entre adolescentes, y estoy hablando entre adolescentes de 13 años y 17, bueno, hay parámetros que oscilan entre el 40, 40 y algo. Ahora, cuando uno va y mide esos mismos números de aquellos que estuvieron en privación de libertad en el sistema adolescente y replican en el de adulto, eso baja y es menor. Y sin perjuicio de ello, la tasa de reincidencia a nivel adulto está arriba del 60%. Claro. Quiere decir que algo está funcionando, que no es perfecto, que no es la panacea, pero algo en el sistema está funcionando. ¿La elección acá cuál era? Bueno, generarle el mismo problema que de repente tiene el sistema de adultos al de menores, no. Tratar de salvaguardar los procesos de resocialización adolescente, los procesos de rehabilitación y potenciar la gestión, particularmente en mayores de 18 años que cumplen penas como adolescentes, que me parece que es otro capítulo para más adelante. Álvaro, nos queda muy poco tiempo y por lo menos dos temas como para pasar revista, del modo más sintético que podamos. Usted es parte del sector Por la Patria, sí, que tiene como referente a Jorge Gandini, que hasta hace un tiempo formó parte de, digamos, de Alianza Nacional o del paraguas llamado Juntos, que los nucleaba, y luego salió y ya dejó de tener a Jorge Larrañaga como referente. Por la Patria, y en particular la lista 250 en Montevideo de Gandini, han tenido un fuerte trabajo por la ciudad de Montevideo, por el departamento, con discusiones inclusive de los temas departamentales y municipales. ¿Cómo ven la campaña de la oposición en Montevideo, de la coalición opositora, con Laura Raffo a la cabeza, después de un proceso de elección de la candidatura, entre otras cosas, que no fue sencillo? No fue sencillo. El régimen de elección de candidatos no hubiese sido el que nosotros quisiéramos. Nosotros somos partidarios de otro tipo de trabajo, somos partidarios de otro tipo de estrategia que se elabore con más tiempo, que la elección de candidatos fuese con más tiempo y ello permita desarrollar un trabajo en Montevideo, que es un departamento difícil, sobre otras perspectivas. ¿Más de una candidatura les hubiera gustado también? Es posible, pero el acuerdo fue este y creo que el acuerdo terminó dándole la responsabilidad a una gran candidata de todo punto de vista, de cómo visualiza Montevideo, cuáles son sus ideas, sobre todo su energía. Veremos si el tiempo nos da. Nosotros vamos a bregar porque le vaya lo mejor posible y la vamos a acompañar. Y en cuanto a lo que tú dices de nuestra experticia con el departamento y nuestra trayectoria, volcarla para que en definitiva su plataforma se vea fortalecida. Nosotros tenemos sin lugar a duda un compromiso muy fuerte con Montevideo y bueno, lo que corresponde hoy es apoyar a Laura y vamos a hacerlo desde todo punto de vista, desde lo creativo hasta lo barrial. Pero bueno, me parece que el partido de esta elección en adelante tiene que plantearse otro tipo de escenario para intentar disputar con más fuerza todas las elecciones que le caben por delante. Para cerrar, Álvaro, hace bien poco, la semana pasada, tomó Estado Público, generó mucha repercusión el tuit de Gandini con respecto a su discrepancia con el restablecimiento de la placa que homenajeaba a Víctor Castiglioni en la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial, que finalmente el ministro Larrañaga decidió bajar. Y en otras ocasiones, lo recuerdo cuando Larrañaga en su momento había dicho que había que apurar el ingreso del proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento ya en plena pandemia, Gandini también había discrepado con Larrañaga. ¿Se puede interpretar que el escenario wilsonista dentro del Partido Nacional hoy está en tensión, que Por la Patria intenta avanzar sobre ese sector que ha tenido a Larrañaga como referente en los últimos 15 o 20 años? Nosotros somos sectores independientes desde que llegamos a la elección interna. Alianza por un lado y Por la Patria por el otro. Tuvimos un acuerdo electoral que fue hasta la interna, obviamente permeó hacia las nacionales y compartimos listas. En octubre. En las nacionales. Hoy somos dos sectores independientes que tenemos nuestra propia impronta y nuestra visión de las cosas. Entre ellas, la que tú muy bien dices, de este episodio de la placa. Para muchos de nosotros, particularmente los
los wilsonistas, para lo que convivimos todo el tiempo con mucha gente que vivió ese tiempo en una realidad bastante crítica y compleja, en forma directa, bueno, hay cuestiones que nos afectan. Esa, sin lugar a duda, es una de ellas. Y por suerte el ministro tomó la dirección que nosotros esperábamos. No me respondió si estaba en tensión el escenario wilsonista dentro del Partido Nacional. Pero el wilsonismo permea por todo el partido. Es decir, hay un acuerdo, te vuelvo a repetir, hubo un acuerdo electoral que expiró. Nada indica de que el futuro eventualmente nos pueda encontrar. Hoy tenemos caminos diferentes. Gracias, Álvaro, por este rato para TV Ciudad. Un gusto, por favor.